Lo que vamos a ver hoy corresponde al teorema fundamental del cálculo, ¿ya? Eh, entonces, lo primero que quiero señalar es que un poco recordemos lo que hemos visto en la última clase. Hemos básicamente trabajado toda una semana con sumas de Riemann y con la definición de integral a partir de una suma, ¿cierto? Dijimos, ¿cierto? A modo de recordatorio, dijimos que la integral entre a y b de fx diferencial de x era el límite cuando n tendía a infinito de una sumatoria de k igual 1 hasta n de f de ck delta x sub k. Esto en términos bastante generales, ¿ya? Y bueno, nosotros hemos hecho algunos problemas y algunos ejercicios, me imagino que con los profesores de ejercicio también, de sumas de Riemann de funciones bastante sencillas, o sea, calcularon integrales de función x cuadrado, de función x cubo, qué sé yo, de una suma x cuadrado más x cuadrado menos x cubo, de cosas relativamente sencillas. Ahora, el problema está en que no todas las funciones son sencillas de integrar. Y por lo tanto la suma, por supuesto, mientras más compleja sea esta integral, más difícil va a ser calcular este límite de esta sumatoria. Y por supuesto no tenemos herramientas todavía tan complejas ni tan poco prácticas para poder trabajar de esa manera con funciones un poco más complejas. Entonces, a partir de ello nace lo siguiente. Voy a tomar de la presentación algunas cosas y otras las voy complementando en la clase como la hemos hablado, ¿no? Entonces, vamos a definir. Sí, el CK normalmente podía ser un punto intermedio, ¿cierto? Entre xk menos 1 y xk. Vamos a definir una función continua en un intervalo AB. Vamos a definir la función integral, ¿ya?, de f como la integral desde a hasta x de f de t diferencial de t. ¿Qué es lo que nosotros sabemos de eso? Sabemos que la integral representa un área, por lo tanto, si este f de x es una curva como está indicada de esta forma, entonces lo que podemos señalar es que la función integral es una función que representa el área, ¿cierto?, entre a y x, ¿cierto? Y dependiendo de qué tanto se mueva x hacia allá, va a ir creciendo esta zona que está acá. Entonces, la función integral es una función de área. ¿Estamos de acuerdo con eso? Sí, profe. Ya, perfecto. Entonces, a partir de eso podemos un poco recordar, sí, x efectivamente, Patricio, es un punto cualquiera. ¿Ya? Entonces, a partir de eso lo que podemos plantear es lo siguiente. Recordemos, ¿cierto?, lo que habíamos comentado, que nosotros podríamos definir una partición, ¿cierto?, de acuerdo a la definición de integral de Riemann que nosotros habíamos visto, que esto es puro recordatorio, ¿cierto? Ahí tenemos nuestra partición, no necesariamente que espaciada, una partición cualquiera. Y de ello podemos definir el límite de la suma de fxk delta xk. Aquí están tomando los extremos derechos, podría ser los centros o los de afuera, ¿cierto?, sin ningún problema. Y esta sería nuestra definición, salvo con que esta partición está definida en este intervalo. Y justamente la semana anterior lo que yo les comentaba era que nosotros calculábamos sumas de Riemann, ¿ya?, de funciones f, calculábamos límites para funciones sencillitas, ¿cierto? Funciones fáciles de calcular, funciones en donde, claro, uno calculaba una partición y aparecía una suma que era sencilla, ¿cierto?, conocida, entonces uno llegaba y calculaba y no había ningún drama. El problema es qué pasa si nosotros nos metemos con funciones de este estilo. Si ya aparecen funciones más complejas, es más difícil calcular este límite, ¿ya? Es mucho más difícil calcular este límite. Entonces, ahí es donde yo hago la siguiente pregunta. ¿Se podrá establecer una relación algebraica entre f y su función integral f para algún dominio dado?
Bueno, la respuesta afortunadamente es sí, ¿ya? Porque sabemos que la suma de Riemann es una definición que funciona bien, pero que es poco práctica. Entonces, afortunadamente sí existe una relación. Y ese teorema es el famoso teorema fundamental del cálculo, ¿ya? Entonces, el teorema fundamental del cálculo, ¿qué es lo que establece? El teorema lo que dice en su primera versión, porque hay una segunda versión que también se puede mostrar ahí, después le vamos a dar un poco de detalle a eso, es que si yo defino una función continua, ustedes saben que son unas funciones continuas integrables, y aquí tenemos la función integral, que es continua también, y derivable en el abierto, entonces existe una relación entre la función y su derivada, entre la integral, la función integral y la derivada. ¿Ya? ¿Qué es lo que te dice este teorema? Dice que si yo derivo la función integral, obtengo la función f del integrando o del argumento o la función derivada. ¿Ya? La derivada de esta función integral, f' grande, es igual a f' pequeño, para todos los elementos de este intervalo. ¿Ya? Les voy a mostrar un ejemplo para que se entienda, ¿ya? Ejemplo. Este teorema es bastante útil y después ya este mismo teorema va a escalar a algo que nos va a servir mucho más que estar calculando sumas de Riemann porque es muy poco práctico. Es la definición, pero no es práctica. Entonces, ejemplo. Si f, supongamos, yo les voy a poner aquí, f grande, es la integral, qué sé yo, de menos 1 hasta 2 de la raíz de 1 menos t cuadrado diferencial de t. Aquí, no hasta 2, sino que hasta x. De la raíz de 1 menos t cuadrado, ahí sí, diferencial de t. Si yo tengo esa función, entonces si yo quiero derivar esta integral, ¿qué es lo que se hace? Lo único que tengo que hacer es derivar esta expresión ¿ya? Ahí está. Y al derivar una integral como está expresada aquí, lo único que tenemos que hacer es muy simple, es reemplazar el valor del límite superior en la variable que se encuentra aquí. Por lo tanto, ¿qué es lo que nos estaría quedando? Nos estaría quedando la raíz de 1 menos x al cuadrado. ¿Se entiende? Sí, profe. Sí, profe. ¿Sí? Es bastante sencillo. Eso es lo que dice el teorema. En el fondo dice, si usted tiene la derivada de una función integral, este x lo mete ahí. Esto se mete aquí. Y eso es todo. Profe, ¿y cuál era otro teorema que había que como restar dos partes? ¿También era de este? No, pero no. Vámonos con Ah, ya. calma. Todavía Estoy no llegamos adelantando. para allá. Ya, ya. Sí, pues, sí, Profe, en calma. el caso de que la x fuese un número, se mete el número en la variable. No. Por eso primero hablemos de la función integral, después vamos a hablar de los números. Ya. ¿Ya? Vamos con calma, vamos con calma. Vamos a ver otro ejemplo. Ejemplo 1. Vamos con un ejemplo 2. Si g es una función definida en el intervalo de 0 a pi hasta r, tal que g de x es igual a la integral de x hasta pi de elevado a t seno de t, diferencial de t, determine ¿ya? G' de x. Estamos dando ejemplos para poder entender esto. Miren. Fíjense que el teorema, antes de observar cualquier cosa, indica que la variable está siempre arriba, ¿sí o no? ¿Cierto? La función integral está definida para un x que está siempre en el límite superior. ¿Cierto? Sí, profe. Si Sí, profe. nosotros miramos el ejemplo que nosotros tenemos acá, x está abajo. Entonces no podemos llegar y aplicar el teorema así nomás. Por lo tanto, ¿qué propiedades de las integrales me permite cambiar límites? ¿Qué pasa cuando yo cambio los límites de integración? Les doy el cambio en el orden.
Se le agrega el menos, ¿no? Aparece un signo menos, ¿cierto? Entonces, a modo de solución, antes de derivar, tendríamos que hacer lo siguiente. Observe que g, no estoy derivando, g, que es la integral entre x y pi, de L a o t, seno de t, diferencial de t, es lo mismo que menos integral de pi hasta x, de L a o t, seno de t, de t. ¿Me siguen hasta acá? Sí, profe. Ok, entonces una vez que yo hago eso y ya me aseguro, ¿cierto?, de que la x esté arriba, como está mostrándolo acá el teorema, ahora recién me dedico a derivar. Entonces g' de x va a ser la derivada con respecto a x de menos integral de pi hasta x de L a o t, seno de t, diferencial de t. Este signo, de acuerdo a las propiedades de las derivadas, sale. Me queda menos dA de x de la integral entre pi y x de L a o t, seno de t, diferencial de t. Entonces, la derivada de la integral, ¿qué es lo que hace? Recuerde, la x se mete a donde está t. Por lo tanto, ¿qué me quedaría? G' de x va a ser igual a menos, no olvidemos que el menos viene de aquí, e a la x seno de x. ¿Todo bien? Sí, profe. Ya. A partir de esto, entonces, podemos hacer una pequeña observación que quizá les pueda servir. ¿Ya? Que la voy a tomar del Power, de la presentación. ¿Ya? Está ahí precisa, ¿no? Entonces, dice lo siguiente, dice, bueno, si yo tengo la... Mire, es muy obvio, digamos. Si la variable está abajo, la derivada de la integral es menos f. Eso es todo. ¿Ya? Que en el fondo es lo mismo que aplicar la propiedad del cambio del orden y sale el signo menos, derivo. Entonces al final uno puede observar que la derivada de la integral cuando la variable está abajo es menos f. ¿Ok? Esa sería como la observación. Ya, entonces vamos a ir un poquito más allá. Ya, vamos a ir un poquito más allá. Entonces, observación. Esta es la observación que le voy a poner yo 1. Observación 2. Que corresponde a la generalización de lo anterior. Que dice lo siguiente. Si definimos una función g como la integral de a, fíjense que ahora no voy a poner una x, sino que voy a poner una función h, un ft, diferencial de t, donde h es una función definida en un intervalo de esta manera. Por supuesto, diferenciable. ¿Ya? Si definimos una función, fíjense el cambio, estamos escalando un poquito, porque antes siempre teníamos x abajo con menos, x arriba aplicando el TFC directo. Entonces ahora, ¿qué pasa si no tengo x? Si tengo una función cualquiera. ¿Qué sé yo? X cuadrado, 2x, 3x cubo, porque no necesariamente voy a tener x, si puede ser cualquier otra cosa. ¿Qué pasa si tengo cualquier cosa allá arriba? Bueno, se tiene lo siguiente. Si yo quiero derivar esta función g, simplemente reemplazo el h aquí y como consecuencia de la regla de la cadena multiplico por la derivada de h. ¿Ya? Cuando es otra cosa distinta de x, ¿cierto? X cuadrado, x cubo, 2x, cualquier expresión,
cualquier función, cualquier expresión, además, aparte de reemplazar por h acá adentro, tengo que multiplicarle la derivada de este límite superior. Voy a ver un ejemplo. Evaluar la derivada con respecto a x de la integral entre 0 y seno de x de la raíz de 1 menos t cuadrado diferencial de t. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, cuando derivo una integral, recuerde el teorema fundamental del cálculo que decía, lo que está aquí lo reemplazamos donde hay t. Entonces aquí yo voy a ponerle de esta forma. Esto va a ser igual a la raíz de 1 menos seno cuadrado de x, ¿cierto? Estamos reemplazando el seno donde está t y está al cuadrado, por eso seno cuadrado, por la derivada de esta función h de este límite superior. Nosotros sabemos que la derivada de seno es coseno, entonces te queda la raíz de 1 menos seno cuadrado de x por la derivada de seno que corresponde a coseno de x. ¿Se entiende? Profe, Ujú. ¿en qué momento hay que multiplicar por la derivada? Cuando evalúo. Cuando evalúo la derivada, estoy derivando una integral. Entonces reemplazo el límite superior aquí por la derivada del límite superior. No, pero por ejemplo en los ejercicios anteriores no lo hizo y ahora lo agregó. ¿Y esto Sí, por qué era? porque es una ¿Para función. evaluarla? Porque ahora es una función. Ahora no estamos hablando de x, estamos hablando de Ah, una ok. función. Ah, ok, eso. Gracias, ¿Sí? profe. Vale. Cuando una función. Vale. Eso mismo. ¿Ya? Entonces vamos a ver otro ejemplo. Ejemplo 1. Ejemplo 2. Evaluar h' de x. Sí. H de x es igual a la integral de x cuadrado hasta 0 de coseno de t cuadrado diferencial de t. ¿Cómo será entonces? Fíjense que ahora la variable está abajo. Entonces, cuando yo derivo, ¿qué tengo que agregarle? Menos. El menos. ¿Cierto? Entonces tenemos lo siguiente. h' de x va a ser igual a menos coseno de t cuadrado. Pero ¿quién es t? Se reemplaza por este valor. X cuadrado y todo eso al cuadrado por la derivada de este término que está aquí. Entonces, ¿qué te queda? Menos coseno de x a la cuarta por 2x. Uno lo anota normalmente como menos 2x por coseno de x cuarta. ¿Sí? ¿Me siguen hasta acá? Sí. Ya. Catalina preguntó, 1 menos seno al cuadrado no es coseno cuadrado. Sí, pero en realidad eso siempre y cuando el dominio esté bien definido. Aquí solamente se pedía derivar. Uno podría eventualmente ir a la reducción, pero no hay para qué. ¿Ya? Ya, no se solicita, solamente se pide la derivada. Vamos a ver otro ejercicio. Ejercicio o ejemplo 3. Tenemos determinar la derivada de la función f, que le voy a poner f grande, de R en R, tal que f de x es la integral entre menos x cuadrado y x cuadrado de coseno de t diferencial de t. Ya. ¿Se dan cuenta que aquí tengo funciones arriba y abajo? ¿Cierto? Sí, profe. Entonces no puedo, es como un poco la mezcla de las dos. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Se separa esta integral en dos partes.
Este número es negativo, este número es positivo. ¿Qué número se encuentra entre este negativo y este positivo? 0. El 0. Entonces separemos. La función f, la función integral, se puede separar como de menos x cuadrado hasta 0, coseno t diferencial de t, más la integral de 0 a x cuadrado de coseno t diferencial de t. ¿Me siguen hasta acá? Sí, profe. Ya. Ahora, vamos a derivar. Al derivar, ¿qué es lo que tenemos aquí? Fíjense. ¿Qué pasó acá? Tengo la variable abajo, entonces sale un menos, coseno, evalúo, por la derivada de esta cosa que está aquí. Más, derivamos aquí, coseno, evalúo, por la derivada de la función que está acá. Estoy aplicando. Aquí salió el menos porque estaba abajo. Aquí no salió ningún menos porque estaba arriba. ¿Ok? Entonces vamos a ver. Te queda f' de x igual a menos coseno de menos x al cuadrado por la derivada de menos x cuadrado es menos 2x más coseno de x al cuadrado por la derivada de x cuadrado que es 2x. Entonces, menos por menos da más, te queda 2x coseno de menos x al cuadrado más 2x coseno de x al cuadrado. Pregunta, ¿qué pasa con este signo menos del coseno? Se puede sacar porque es función par. Exactamente. Entonces lo voy a poner aquí como recordatorio. Como el coseno de t es par, entonces coseno de menos t es lo mismo que coseno de t. ¿Ya? En este caso se da eso, ¿cierto? Porque la función coseno es par. La función seno es impar, entonces el signo, en vez de llevárselo, lo saca, lo deja fuera. ¿Ya? Esas son propiedades de las funciones trigonométricas. Entonces, ¿qué nos queda? Quedaría así. Luego, f' de x va a ser 2x coseno de x cuadrado más 2x coseno de x cuadrado, que sería entonces 4x coseno de x al cuadrado. ¿Sí? ¿A qué se refiere con que fuera par? Bueno, una función par simplemente tiene una interpretación geométrica, y es que toda función par es simétrica con respecto al eje Y. Tiene una simetría con respecto al eje Y. Y una función par cumple con la siguiente propiedad, con el hecho de que f de menos x es igual a f de x. Recordemos que ustedes lo vieron bastante en cálculo, se los pedían. Determine la paridad de la función tal. El coseno es una función par, entonces cumple con esa propiedad. ¿Ya? Vamos entonces a generalizar todo. ¿Ya? Vamos a generalizar aún más el asunto. Teorema. ¿Qué pasa si yo tengo funciones con límites superiores o inferiores? Bueno, es un poco una mezcla, ¿no? de todas las cosas anteriores. Si yo tengo la derivada de un k a un h de nft de t, o sea, función arriba y abajo, sería la función evaluada en h por la derivada de h menos la función evaluada en k por la derivada en k. Ahí Nicolás le respondió el tema del impar. Estoy de acuerdo con eso. F de menos x igual a menos f de x. ¿Ya? Efectivamente, esa es la definición de una función impar. ¿Ya? Bien, vamos a ver un ejemplo para esta generalización. Ejemplo.
ejemplo, derivar, obtener las derivadas de, primero, f de x igual a la integral del logaritmo de x al seno de x de t por e elevado a t diferencial de t. 2. De la función g, que es la integral de x cuadrado hasta x al cubo de dt dividido en t. Y una tercera, h de z, como para ir cambiando un poco las letras, ¿no? La integral desde el logaritmo de z hasta e elevado a z de 4x diferencial de x, como para que se entienda que en realidad la letra es poco relevante, ¿no? No es siempre la x, no es siempre la t, o sea, podrían ser otras letras, sin problema. ¿Ya? Entonces vamos a hacer estas tres derivadas. A ver. No se preocupe. Esto le va a ayudar en la siguiente clase, cuando veamos el TFC versión 2. Ahí es donde aparece todo el tema de las integrales más complejas, ¿no? Hasta ahora estamos relacionando la integral con la derivada, y al hacer el nexo de la integral con la derivada, ahí es donde empiezan a aparecer las primitivas y todo eso, que es lo que vamos a hablar después. Entonces, solución. No sean ansiosos, son demasiado ansiosos algunos acá. Tranquilos. Ya vamos poco a poco, ya lo van a comprender. Disfruten el proceso. Miren, f'. Partimos con el límite superior. Reemplazamos seno de x por todo donde está t. Entonces te queda seno de x por e elevado a seno de x por la derivada de esto. Lo voy a dejar expresado. Menos. Ahora reemplazamos el logaritmo acá. Logaritmo de x por e elevado al logaritmo de x por la derivada del logaritmo de x. Entonces, ¿qué tenemos? F' de x es seno x e seno de x por la derivada de seno, coseno, menos logaritmo e a la logaritmo por la derivada del logaritmo, 1 partido por x. ¿Ya? Entonces, nosotros sabemos que la función exponencial y la logaritmo son inversas entre sí. ¿Ya? Uno podría dejarlo así, ¿cierto? Y uno podría eventualmente seguirlo trabajando, pero bueno, ahí está la derivada, con eso va. ¿Ya? Vamos con la 2. Yo podría decir que esto es x, por 1 partido por x se va, antes queda el logaritmo, en fin, uno podría reducirlo si quisiera, pero a mí lo que me interesa es que sepamos aplicar bien el teorema en realidad. ¿Ya? A ver, para la segunda la voy a volver a escribir. Tenemos g de x igual a la integral entre x cuadrado y x al cubo de t sobre t. Entonces, ¿qué nos queda aquí? Bueno, reemplazamos 1 sobre x al cubo por la derivada de x cubo, menos, reemplazamos por x cuadrado, 1 sobre x cuadrado por la derivada de x cuadrado. Entonces nos queda 1 sobre x al cubo por 3x cuadrado menos 1 sobre x cuadrado por 2x. ¿Me van siguiendo hasta ahora cómo se va aplicando este teorema compuesto? Ya esta es como la generalización de todo. ¿Sí? ¿Se va entendiendo bien? Sí, profe. Ya, es bastante sencilla esta parte. Ya. Y el último, ¿cierto? Que le pusimos h de z. Aquí le puse g', ¿eh?
Aquí se me fue. Esto es G' de X. G' de X. Ahí sí. Esto es G. Todo este desarrollo corresponde a G'. H de Z corresponde a la integral entre el logaritmo de Z y E a la Z de 4x de X. Bueno, lo mismo. H' de Z es, reemplazo la X por este término que está aquí. 4e a la Z por la derivada de E a la Z. Menos, reemplazo 4 logaritmo de Z por la derivada del logaritmo de Z. Entonces, ¿aquí qué nos queda? 4e a la Z por la derivada de E a la Z, que es lo mismo, menos 4 el logaritmo de Z por la derivada del logaritmo de Z, que es 1 partido por Z. Uno eventualmente podría reducir, pero aquí en realidad lo que nos interesa es el teorema, ¿no? Entonces, eso. Siempre ha sido menos, po. Acá es menos, aquí es menos, acá también es menos. El teorema dice eso. La función en el de arriba por la derivada de lo de arriba, menos la función en el de abajo por la derivada del de abajo. Es la generalización. Profe, y en el ejemplo anterior, ¿por qué ocupamos el más? En ¿Qué el de ejemplo? primero, antes de la generalización. Justo ¿Aquí antes. por qué salió más? Ah, porque aquí no aplicamos el teorema, pues aquí simplemente le dimos Separamos la integral. separamos la integral y claro, esto Ah, fue consecuencia de hecho, si usted lo hace con el teorema, llega de exactamente lo mismo, lo vamos a mirar también. Fue una buena pregunta. Yo sé, pero profe, debería haber dado igual, ¿cierto? Considerando que este es como ese caso, ¿no? Si lo hiciéramos con este teorema, mire, evalúo coseno de x cuadrado por la derivada de x cuadrado, 2x, menos coseno, vamos con el de abajo, menos x cuadrado por la derivada de menos x cuadrado, que es menos 2x. Entonces este menos con este menos te da más, el coseno absorbe el signo menos, y te queda 2x coseno de x cuadrado, más, ¿cierto? Porque este es más también, 2x coseno de x cuadrado. Si se fijan, con el teorema también se llega sin ningún problema, un poco más rápido, pues. ¿Sí? sí, gracias, profe. Eso viene un poco a justificar el asunto. Ve, aquí, claro, nos dimos más vueltas porque no aplicamos la generalización, sino que lo separamos. Ya. A ver. Yo creo que con esto estamos por hoy día. Hay algunos ejercicios aquí que están entretenidos, pero me gustaría que ustedes los trataran de hacer, ¿ya? Y después los podríamos dejar como en la clase consulta, revisarlos porque están interesantes, ¿no? ¿Ya? Que corresponden a estos ejercicios que están aquí. ¿Ya? Ejercicios de trabajo autónomo que le voy a llamar, ¿ya? O sea, ustedes tienen que trabajarlo. Por supuesto, los vamos a revisar, como siempre, que considero yo que todas las tareas se tienen que revisar. Si no, no tiene mucho sentido. ¿Ya? Y los ejercicios son los siguientes. Estos dos. ¿Ya? Considerando que son como más o menos el estilo de las cosas que uno eventualmente podría preguntar en una prueba. ¿Ya? Ya. Estos dos los vamos a revisar, por supuesto, en la próxima clase. Los dejo como ejercicio de trabajo autónomo. Obviamente hay que aplicar el teorema fundamental del cálculo que ustedes ya conocen. Y aquí, directamente el TFC tienen que derivar acá. Y aquí, evidentemente, la regla de L'Hopital. Fue lo último que se vio en cálculo 1. Entonces, como aquí tienen que aplicar la regla de L'Hopital, en la derivada aparece nuevamente el teorema fundamental del cálculo. ¿Ya? Ok.
O sea, ahí es primero el L'Hopital y después se ocupa el... O sea, hay que expresarlo como una regla del L'Hopital, ¿no? Así que eso.